Miren, este tercer tema tiene que ver con las elecciones del 27. Hay muchas elecciones, va a haber gubernaturas, por supuesto alcaldías, diputaciones locales, etcétera, pero la elección que más sentido tiene para el 27 es la elección para diputados federales, porque estamos hablando de la conformación, pues, de la Cámara de Diputados, y ahí Morena, pues con trampas y con todo lo que ustedes quieran, logró la mayoría calificada en esta legislatura, y seguramente va a tratar de hacer lo mismo en la otra. Pero, a final de cuentas, un factor importantísimo va a ser cómo quede la elección. Y cómo quede la elección, lo sabremos cuando llegue la elección, por supuesto, pero nos podemos asomar a eso en un indicador político que lamentablemente no veo publicado por ahí, ¿sí? Y es la intención de voto para diputado federal. Muy probablemente algunas compañías están haciendo esa pregunta, pero no las están publicando. Sin embargo, lo que sí tenemos es una correlación fuerte entre la intención de voto por Morena y la aprobación que tenga Claudia. Y la aprobación que tiene Claudia está en deterioro, ¿sí? Habrá que ver las próximas encuestas, pero a raíz del asesinato de Carlos Manso, se entró en una serie de dificultades. Ha sorteado, pues, con muy afanosamente situaciones como la marcha del 15 de noviembre. Ahora con esta concentración, pues trata trata de convencer que no hubo acarreados, cuando si algo está bien claro es que hubo acarreados, ¿sí? Entonces está en una situación complicada. Y entonces esa correlación que hay entre la aprobación a la presidenta y la intención de voto por Morena es un factor. Lo importante aquí, yo pienso, o vamos, una de las cuestiones así muy determinantes va a ser cómo está Morena. A dónde se vaya un voto opositor, pues ya eso es otra cosa. Pero sí es interesante apuntar que nos estamos acercando al 27 en una situación de deterioro para Morena, que muy probablemente signifique también una condición complicada en la intención de voto por ese partido. Y entonces se abre la posibilidad de que empiece el país a caminar sobre sus pasos, pero en reversa, ¿sí? A andar sobre sus propios pasos para ir rectificando algunas cosas. No sé qué tanto. Yo solamente quisiera comentar una cosa más. Miren, una cosa que se ve a nivel mundial, y México no es la excepción, es que no importa qué tipo de régimen tengan o tengamos en algún país, siempre hay la preocupación de que la opinión pública sea favorable. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Rusia, lo vemos en todas partes, ¿sí? Porque como decía José Ortega y Gasset, finalmente la fuente de poder o la fuente de autoridad es la opinión pública. Entonces, es cierto que Morena en México tiene, desde el punto de vista legal, todas las posibilidades de hacer cualquier absurdo, pero de cualquier manera está preocupada por lo que está la opinión pública planteando. Y entonces por eso es que tenemos marchas como estas que tratan de demostrar que hay una gran aceptación para Morena, ¿sí? Y también un poco para ir caminando los pasos para que si tienen que hacer una travesura, por lo menos que parezca que las cosas no fueron tan graves o que la opinión pública está de acuerdo. Me estoy refiriendo ya de manera específica a la posibilidad de un gran fraude electoral en el 27 y que Morena diga, miren, aquí están los zócalos llenos porque nosotros tenemos ese respaldo, etcétera, y tratar de justificar de ese modo la condición fraudulenta que pudiera venirse. ¿Por qué hablo de eso? Pues porque ha sido fraudulento casi todo lo que ha estado pasando, desde dinero de los narcos para las campañas, desde campañas anticipadas, desde acordeones para la judicial, etcétera. No podemos esperar más. Y entonces la oposición ahorita todavía está jugando al juego de la democracia, pero no sabemos si esta vaya a ser la última vez que se juegue ese partido, ¿sí? Yo creo que a como están las cosas, lo que puede suceder es que de pronto
entremos otra vez en una situación donde ser contestatario sea muy peligroso, ¿sí? Lo que estamos haciendo nosotros ahorita, y donde tengamos que empezar a ver más que las cuestiones de orden democrático, las cuestiones de orden político, pero en un plano ya de confrontación, ya de militancia, ya otra vez de clandestinidad, ¿sí? Ya otra vez de andarnos escondiendo, ya otra vez de tratar de desestabilizar al régimen de otros modos. Ojalá no lleguemos a eso, ojalá con todos los defectos que tengamos, sigamos todavía midiendo. Eso va a depender mucho de que los apetitos de la gente de Morena sean un poco atemperados, frenados, y que dejemos que finalmente la voz del pueblo se manifieste y se respete, ¿sí? Lo cual significaría que hubiera elecciones creíbles, confiables, ¿sí? Pero bueno, ya veremos qué pasa. Sobre este tema de la elección del 27, compañeros, empezamos con Toño Lomas. Según la historia, hay un personaje al que apodaban el Alazán Tostao, de San Luis Potosí. Gonzalo N. Santos. Él llegaba a caballo, me comentan, cuando había elecciones, y con un lazo sacaba, labraba las urnas cuando iban perdiendo. Ese es algo extremo. Se fueron matizando las cosas, disfrazando los fraudes del 88, que se cayó el sistema, que para mí, más allá de lo que diga López Obrador, de un montón de fraudes, podríamos decir que ese es el fraude más evidente que existió en México. Varios de los fraudes que ha presumido López Obrador, desde mi punto de vista, son patrañas. Llegamos a la actualidad y hay señales que me preocupan mucho. La primera de ellas, por ahí, y hasta Ranulfo defendió a capa y espada esa posibilidad. La posibilidad de la ratificación de mandato, que así la maneja López Obrador y todo Morena, ya está quedando en el olvido. ¿Por qué? Porque tienen números reales los de Morena, donde les dicen que si ustedes empatan la imagen de Claudia en el 2027 con la de Morena, nos puede ir mal. Así es que vamos mejor a trabajar con lo de Morena, ya bajarle un poco la imagen de Claudia. Vamos a buscar para que mejore la imagen de Claudia, y si es necesario, a última hora la metemos en la boleta. No hay que correr ese riesgo. Y eso para mí es una señal. Otra señal que estoy viendo, está por arribar, no me acuerdo su nombre en estos momentos, la secretaria general del Partido Acción Nacional, del Comité Nacional a Nuevo León. ¿Cuál es la misión? Calmarle los ánimos a aquellos que están aferrados de que debe de haber una alianza entre el PRI y el PAN. La orden tajante del Comité Nacional del PAN es no a la alianza. Porque hay un estudio que nos indica lo siguiente: una alianza PRI-PAN no solamente da posibilidades de obtener la gobernatura de Nuevo León para el PRI y para el PAN. Si van divididos, esa posibilidad se diluye y el pleito sería Movimiento Ciudadano, un movimiento ciudadano que yo veo un poco sometido y que podría entregarle la gobernatura sin chistar a Morena y Morena. Por eso quieren reventar la alianza. Algo parecido es a nivel federal. Hay un estudio que me pasó gente de Coahuila, que hizo en coordinación con gente de Nuevo León. Sí, se lleva a cabo la alianza en Coahuila y en Nuevo León, y obtienen la mayoría electoral en las diputaciones federales, abonando con lo de los demás estados, se rompe la mayoría calificada de Morena y de la Cuarta Transformación. Y la gente de Morena, de Claudia, quieren romper esa posibilidad. Andan desesperados ante el futuro incierto, porque ellos están acostumbrados a que siempre a través del apoyo social los números
les eran favorables. Hoy esa historia ya cambió. Ya la gente del apoyo social lo está viendo como una obligación del gobierno, un derecho que yo tengo. Así es que vote por mí, por ti o no vote por ti. Este derecho es mío. Estoy mal en salud, en educación, en esto y en lo otro. Voy a un voto de castigo. Entonces, repito, la única condición que yo veo para que se rompa la mayoría calificada es alianzas regionales del PAN con el PRI. Imagínense donde se puede incluir MC, lo que hacían los pandilleros de la antigua época para vencer al roble de aquella época. A las colonias había un roble, un tipo bueno para los troncos, grandote, musculoso, que hacía la raza. Todos juntos, 4 o 5, vamos sobre él. Y así lo dominaban. Ahorita ese personaje al que se le tiene miedo se llama Cuarta Transformación. Hay que aventarle montón, porque él tiene toda la estructura, tiene el poder judicial, tiene el INE sometido. No temas como el que temió. Entonces, la idea de un Morena desesperada o desesperado y el SAT. Bueno, la idea de un Morena desesperado es obligar precisamente a la oposición a no ir en la alianza. Lo último que me comentaron es que gente del PAN, sobre todo el Comité Nacional, está amenazada por parte de Morena, de que podrían aparecer extrañamente carpetas en la mañanera, así como lo hacía López Obrador, Claro. muchas de ellas inventadas, dando a conocer a los bandidos conservadores que quieren regresar al poder para recuperar sus privilegios. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, sobre este tema, ya escuchamos, Roma. Yo sí creo que si no hay alianza en el país, la oposición no tiene nada que hacer en el 2027. Yo así lo veo, ¿no? Es muy corto el tiempo de aquí al 2027 como para competir de manera independiente. Es muy difícil. En Nuevo León, muy apenas. Yo creo que mantendría, si salía PAN y PRI, podrían ganar la gobernatura de manera casi ahí, tengo números equivocados. Yo me refiero si se mantuviera la alianza. Si van de manera separada, no, yo pienso que no tienen para qué competir, ¿verdad? Que poquito, ¿no? Mucho. No la gran ventaja, pero sí hay ventaja. Más de 8 puntos. Es que más de 5. Es que el margen de aquí al 2027 es muy corto, entonces yo así lo veo, ¿no? Y el margen de tiempo es muy corto. Y Morena, en lo que se refiere a las diputaciones en otros estados, bueno, en otras regiones del país, quizás sí tengan, el PRI todavía mantenga algo por ahí, ¿verdad? Coahuila, que se diga. Nada más que hay que recordar en Coahuila, cuando se ganó la gobernatura, los escándalos que hubo, creo que con notarios, que se estaban repartiendo las notarías entre PRI, PAN, bueno, ahí lo dieron a conocer, ¿no? Entonces, yo ahí la dejo también, como dice lo más, aquí me están pidiendo Escuchamos a Toño. No, casi no habla, sí va a hablar, ahorita va a hablar, no va a contestar. Ahorita me va a contestar. Yo no soy tan halagüeño con Morena, no le va bien. Vivimos en un país de corta memoria, donde lo que mandan las urnas, son los escándalos, y la gente es de muy corta memoria. Platicaba hoy en la mañana con una vecina ahí en la casa, y le ponía yo un ejemplo ahí de Juárez. A ver, Movimiento Ciudadano ya tiene decidido que van a quitar la caseta de cobro que va rumbo al aeropuerto de Juárez Cadereyta. Por eso están haciendo la construcción de nuevas casetas ahí a un lado, porque van a quitar todo el monstruo de casetotas y nada más van a dejar las 3 para cobrar al aeropuerto. La van a correr la caseta hasta Juárez, para que llegues a Juárez sin pagar caseta. Pero ¿por qué no lo hacen ahorita? Porque lo tienen que hacer en tiempos recientes cercanos a la elección, para que la gente se acuerde y la gente, en agradecimiento, pues vote por un Movimiento Ciudadano,
porque ya les quitaron la caseta de cobro. Se veían bien güeyes porque acaban de gastar millones de pesos para arreglar ahí. A ver, por eso. Pero ¿qué les conviene? ¿Perder esos millones o conservar Juárez y Cadereyta? Hello. Ojo. Entonces, así lo mismo pasa con Morena. Estados Unidos tiene ahí una serie de expedientes que no los han hecho públicos todavía, porque Donald Trump yo creo que los va a hacer públicos estratégicamente en momentos electorales donde le pegue a Morena, y eso sí le va a pesar a Morena. Ahí tenemos un enemigo que también está jugando a las elecciones, un enemigo de ellos, no de nosotros. Entonces yo pienso que los escándalos le van a cobrar factura a Morena, los escándalos de la corrupción, aún y que la fiscal haya dicho vamos contra la corrupción, no vamos a tolerar, y sí, ya le tuvo a un connotado un periodista corrupto, pero la consigna iba para el otro lado, solamente ver la paja y no la vida. Entonces yo creo que no le va a ir muy bien a Morena. Tenemos el tema de la deuda pública, tenemos los temas del huachicol fiscal, tenemos el tema de la seguridad, y todo eso le va a cobrar factura a Morena. No le va a alcanzar ni con los 6,000 y tantos pesos que están la gente. Sobre este tema, compañeros, rumbo al 27, ¿algún comentario más? Bueno, ahorita que me pasó. Ahí te va, de una vez. El escenario local en Nuevo León, hace ratito que estaba aquí el gobernador, lo comentamos fuera del aire. Vamos a aventarlo al aire, total, nos van a censurar, pues total. Para Nuevo León el tema interesante va a ser cómo va a gestionar el ahora gobernador Samuel García su impunidad. El señor va a salir y necesita impunidad. Y el único escenario que le queda, pues ya vio que la presidencia no se le van a dar, pues tal vez esté por ahí negociando irse como candidato a una diputación plurinominal federal. Entonces, eso puede influir aquí en el estado de Nuevo León para el resultado electoral de cómo quede aquí los diputados federales, porque me imagino que Samuel ya se vio como coordinador de la bancada de MC en el Congreso Federal. Muy bien. Y también está el factor externo de las elecciones internas en Estados Unidos, también puede influir, ¿eh? Muy bien. Te escuchamos. Bueno, empezando por ese lado de que Estados Unidos es amigo de los reaccionarios, de los empresarios conservadores. Aquí en México, pues les quiero recordar que pues esa era su esperanza en el proceso del 2024. Decían que no iba a ganar, que iba a Estados Unidos quién sabe qué hacer. Inclusive después dijeron, bueno, ya le dio chance y que gana Claudia Sheinbaum, pero no va a haber que no va a pasar la reforma judicial. Y lo bueno, sí pasó la reforma judicial, pero no se va a implementar porque Estados Unidos va a hacer X o Y cosa. Pues o sea, ahí van a seguir viviendo, pues si esa es su esperanza, pues yo creo que no hay mucho riesgo. Yo creo que pues con toda la alianza que se hizo en la anterior, así no pudieron ganarle a la coalición, y hoy con la existencia con la elección de ahora, con la decisión de Somos México. Es que yo México. Me confundo entre Vamos México y Somos México, ¿verdad? Somos México, Vamos México, Somos México, pues menos, o sea, obviamente se va a dividir más el voto de la oposición, y evidentemente entonces con menos votos vas a poder ganar las diputaciones federales. Entonces vas a poder obtener una mayor cantidad de votos de diputados de lista, y luego también con diputados plurinominales. Entonces puede ser que hoy con porcentajes menores Morena pueda lograr la mayoría calificada. Ahora, la verdad es que creo que no, sin duda alguna Morena y la coalición de la 4T va a trabajar por lograr la mayoría calificada, pero no creo que sea tan necesario. Lo único que tiene que lograr Morena en primera instancia es mínimo lograr la mayoría absoluta, o inclusive que no logren la mayoría calificada los otros, pero evidentemente creo que la mayoría absoluta la va a obtener Morena, y con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque los cambios trascendentales seguramente se van a hacer en estos 3 años. O sea, es como a mí me tocó ser legislador en la legislatura 71, en el segundo periodo de Natividad González Parás. Pues cuando llegamos nosotros a ser diputados, la verdad es que ya había muy poco que hacer.
porque Natividad González Parás, y eso pues hay que reconocerse lo que fue inteligente, hizo las reformas importantes en su primer periodo de gobierno, y hizo reformas que permitió que el Instituto de Control Vehicular, que la REA, que etcétera, pudieran contratar deudas sin autorización del Congreso. Y esos organismos han sido apalancamiento para financiamiento del gobierno del Estado. Entonces ya en la segunda, pues no logró mayoría calificada ni la mayoría absoluta, pero pues ella se la llevó ahí, y por más que nosotros quisimos impedir que se endeudara, pues lo hacía a través de los vehículos de los organismos paraestatales. Entonces lo mismo, o sea, Morena va a hacer los cambios trascendentales en estos 3 años, de tal manera que no requiera necesariamente la mayoría calificada en el segundo mandato y que logre con la mayoría absoluta. Y si en el escenario así catastrófico no logrará la mayoría absoluta, pues nada más que la oposición no logre la mayoría calificada para que no le truenen las reformas que hizo. Entonces realmente yo creo que el escenario es favorable, y más con la constitución de nuevos partidos, porque se van a estar peleando el mercado electoral, y reitero, pues por eso el PAN se está poniendo abusado, se está poniendo a trabajar para ver que logran el 27, pero ser contendiente en el 30. Muy bien, sobre este tema, compañeros, ya está. Escuchamos a Ernesto Cerda. El 27 es, sin duda alguna, un momento histórico para este país, porque confluyen muchas cosas. Primero que todo, la necesidad que tiene el régimen y su gobierno de hacer modificaciones. Si tú viste el mes de noviembre, ¿cómo le fue al régimen? Pues fue terrible. Manifestaciones, cierre de carreteras, problemas con los agricultores, toma de aduanas. Todo ese mes de noviembre fue fatídico para el régimen. Cuando hacen el análisis de lo que está pasando, surgen varias líneas de actuación. Primera línea de actuación, sale Andrés Manuel de su retiro. Segunda línea de actuación, la concentración masiva. Y tercera línea, cerrar el círculo de la toma del poder absoluto del país. ¿Qué es lo que va a hacer la gente de Morena? Nos platicábamos con algunos viejos y le decíamos que este mundo, a nivel internacional, a veces te aguanta 10, 12 años de un sistema, de un régimen, de una forma de ver las cosas, y no más allá. Y si tú ves, en el caso de el acceso del PAN al poder fue 12 años. El primer periodo fue pues, ganado con demasía, bien ganado. El segundo ya batallaron, ¿te acuerdas? Entonces, yo le decía a la gente, el primero le ganaron de calle, sin duda, ganaron. Ese segundo periodo, que ya tienen ustedes, que es el segundo sexenio, ganaron también bien. Pero el problema no es brincar el segundo, hay que brincar al tercero. Y es donde yo veo posiciones muy difíciles si Morena no hace una autocrítica hacia adentro, y van a tener que buscar a un ideólogo, a un líder que sea de la talla de Reyes Heroles. Reyes Heroles en aquella época paró la bronca que se venía al país. Se la difirió por 10, 15 años o 20, pero sí la paró. Entonces requiere Morena el entender que hay muchos negativos en su gente. Por ejemplo, en este informe, te quedas, ¿qué piensa la gente de cómo le ha hecho Morena en general en todo el país? 36% que le ha hecho mal, cabrón. Entonces ya te pones, si estás en el poder, dices, algo está fallando, algo nos está pasando, que algo tenemos que tomar.
una de las cosas que yo les decía, metan a la cárcel a 2, 3, hombre, y van a tener otra vez. Imagínate que metan a la cárcel, ¿qué te gusta? A uno de los hijos de Andrés Manuel, un pinche. Y me dicen, es que eso. ¿Te acuerdas cuando llegó Cedillo? ¿Qué fue lo que hizo? Metió al hermano del presidente, cabrón, a la cárcel. Tú tienes, y más ahorita que tienes todo el poder, tienes la fiscalía. Cuando la gente de la fiscalía llega, ya estaban tomadas la fiscalía desde hace un mes, ¿eh? Las 3 posiciones más importantes de la fiscalía ya estaban con gente de Harfuch. Un amigo mío de aquí de Monterrey es gente, pues, de contacto con Harfuch. Y él se entiende muy bien, me dice, con nuestro presidente municipal. Y yo le dije, pues sí, güey, hablan el mismo idioma, son policías, cabrón. Con Adrián de la Garza. Sí, y dice, oye, tenemos buena relación con él. No sé, mi madre. Y si tú ves las últimas semanas, nada más ayer, que reventaron 15 casas en toda el área metropolitana de venta de menudeo, te das color de que están trabajando de la mano. Y quien está en la fiscalía le entiende. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si empiezan a atender la gente piensa en términos generales que el problema grave es la inseguridad, pero no los asesinatos, no los ataques, sino los robos a casa habitación, los robos en los transportes. A la gente, eso es lo que te está diciendo. Y esta información que yo tengo, pues la tienen ellos, obviamente, y están operando. ¿Cómo operen? Pues depende de la capacidad que tengan de entender que tienen que modificar lo que están haciendo porque está mal. Porque se están jugando el 27. Yo no veo una... Pero, perdóname que te interrumpa. ¿Tú crees que haya conciencia en la gente de la 4T de que las cosas están mal? Porque el discurso de ellos es un discurso triunfalista, glorioso, ¿sí? Mira, yo platicaba con una gente y me decía, Ernesto, ¿te acuerdas cuando tú estabas en la oposición y yo estaba en el PRI? ¿Qué era lo que nos decías? Y yo, pues, un chingo de cosas, pero no me acuerdo. Y luego me dice, nosotros somos como el español que una vez nos dijiste en un evento. Ahora se me fue de la mente, le digo, no recuerdo. Un español está muriendo de hambre, pero el cabrón no puede decir que está muriendo de hambre. Entonces, las migajas que estaban tiradas se las echaba en la barba, güey. Llegaba al restaurante, tengo con qué. Lo que estamos haciendo nosotros, es decir, estamos fuertes. Le dije, pero sí, nomás que cuando tú me dices que estás fuerte, estás mostrando debilidad. Dice, sí, pero la mayoría de la gente no lo entiende como tú lo entiendes. La mayoría de la gente ve un chico de gente, cabrón, y no se pone a analizar si fue pagada, si fue llevada. Los medios entran mucho al ataque, dice, pero ¿cuánta gente ve televisión y radio? Pues no. Y yo lo que más temo, que no tengo información, es qué chingados van a hacer con la nueva ley de control de la comunicación. Eso es grave. Pinche control de todos los teléfonos, cabrón. Yo vi el proyecto y te van a localizar dónde estás, qué haces, qué es lo que dices, qué es lo que haces. Y bajo un régimen de este tipo, las posibilidades de la oposición se reducen mucho. Claro. Entonces, al final del día, yo creo, hay una corriente, ojalá y triunfe, dentro de Morena, que sí entiende el asunto, sí sabe, entiende, ha pasado la experiencia de tantos años de lucha. Dije, tantos pinches años de lucha, para perderlo en 12 años, no chinguen. No. Tanto experiencia que ustedes le metieron, tantos años de lucha, porque hubo gente de ahí que lloró cuando Andrés Manuel López ganó, lloró, ay, la chingada. El problema no es llegar, cabrón, el problema es quedarse, y quedarse, no 2 sexenios como el PAN, no, güey, vamos a quedarnos 15, 10, como el PRI, cabrón. La mayoría de la gente tiene el problema de la impresión del ganador, del cabrón que no pierde, del que yo soy mis chinguetas, yo soy el mejor de todos, y a mí no me pasa nada. Pero eso no es la realidad. Por más que tú quieras cambiar la realidad, esto es lo que te están diciendo. ¿Qué vas a hacer? Entonces hay una corriente, ojalá y triunfe, la que está tratando de posesionar al equipo de Claudia. Si tú empiezas a analizar
hacer de pequeños movimientos, porque el peso de Andrés Manuel es mucho mayor del que cualquiera pretenda en la política. Entonces, está moviendo sus piezas, pero tú eres rehén del caudillo. ¿Te acuerdas que yo hablé del caudillo? Aquí nos vamos, es un caudillo. Y México es un país de caudillos. Pancho Villa, ¿qué te puedo decir? Emiliano Zapata, todavía siguen vivos. Entonces, Andrés Manuel es un caudillo de México. Quieran o no, negativo o no, pero es un pinche caudillo. Y ahí está. Ojalá esta corriente que está dentro de Morena, que es una corriente, pues que espero que triunfe, modifique estas condiciones, que no caiga en los extremos. Dije, lo peor que nos puede pasar es una pinche guerra civil. Por eso a mí me preocupa mucho cuando los obispos hicieron una declaración muy pesada. Yo se las mandé a ustedes, platiqué con algunos de ellos y dije, de esto a un pinche agarre a madrazos hay un paso. Entonces, si no tenemos la capacidad, le decía yo, como mexicanos, y ustedes que están en el poder, de cambiar esa forma de ser, no hay que ser demasiado obvios. Cuando tú eres demasiado obvio en el manejo de las cosas, encabronas de más a la gente. Cuando ya le ganaste, ya déjalo. Aquí en Nuevo León tenemos un dicho, le dije, era un teniente, que había un buen pistolero aquí en Nuevo León, recuerdo de los Guerra y todos ellos, y entonces el teniente mata a uno de los Guerra, y entonces lo tumba, y entonces el cuate que está caído, óigame teniente, no se vaya, remáteme, y en la vuelta que dio el teniente, ahí se lo arrimó. Entonces entiendan, no le des oportunidad a aquel otro, no lo remate, déjalo ahí muerto, hay que se quede el cabrón, porque si lo rematas generas la posibilidad de que te gane. Ese es el manejo político. Te digo, en el caso concreto, yo espero, es una esperanza como tú la tenías, que la gente que queda ahí en Morena, no son muchos ya, la verdad ya ha ganado pues, el pragmatismo, el ganar lana. No tienes idea de la cantidad de dinero que están manejando, no tienes idea y cómo hay negocios de todo tipo. Y lo más difícil de romper son las componendas financieras. Así veo yo el asunto. Muy bien, compañeros. Estamos pues en el último tema, prácticamente ya cerrándolo. Yo creo que esto que acaba de decir Ernesto es muy interesante cuando habla de la posibilidad de una guerra civil, ¿sí? Es bueno decirlo. Y es algo que está muy, muy claro desde Thomas Hobbes cuando él habla del estado de naturaleza, ¿sí? O sea, si no tenemos un gobierno, si no tenemos un esquema formal, ¿sí?, que nos garantice la paz, entonces a donde nos conduce es a una situación donde todos nos andemos peleando con todos. Y aquí yo creo que el gran problema es precisamente ese, ¿sí? O sea, la gran molestia es que nosotros tenemos un gobierno que está pues prácticamente entregado a los narcotraficantes, ¿sí? Eso es un narcoestado. Y entonces la gente está a merced de esa gente. El trato original, básico, era pues, ok, tú tienes este poder para darme a mí la tranquilidad. Y si no la tenemos, entonces tenemos problemas. Y sí me parece muy interesante también la posibilidad de que se vaya perfilando desde el interior de Morena una situación donde se conserven ciertas cosas del movimiento, pero que se le dé un curso ya más racional, más democrático en el sentido estricto de la democracia liberal, ¿sí? Y creo que el personaje central ahí y donde confluye toda la atención se llama Omar García Harfuch, ¿sí? Si Harfuch llega a ser el candidato a la presidencia en el 30, mucha de la oposición va a decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo no voto por él, sí, pero no voto por nadie más, me abstengo, me gusta, o a lo mejor incluso voto por él, sí, en la esperanza de que tengamos una transición pacífica, tranquila, a un orden institucional que se perdió y que pues ya nos quitemos algunas cosas de excesos. Pero bueno, ya veremos. Por lo pronto estamos cerrando el tema, compañeros. ¿Tú querías nada más abonar un poquito de lo que comentaba Ernesto Serra, de que qué tanto le sería útil en este momento al sistema tal vez hacer ahí algunas detenciones, algunos encarcelamientos de figuras ahí connotadas, pero pues, unos 2 meses antes de la elección. pero exacto, a eso es a lo que voy.
unos meses antes de la elección, y además, acuérdate, en el caso de Raúl Salinas y en el caso de acá, mi conocida maestra Elba Esther Gordillo, a ver, son casos ya acordados, negociados, porque sí, les metieron al bote unos años, pero dime si les quitaron un peso. O sea, lo que hayan peculado, ahí quedó, no les quitaron nada. Entonces, ese es el punto. No, yo creo que sí necesita. Y el otro punto es que precisamente con la detención que hubo ayer aquí del connotado periodista chihuahuense, lo que poco se ha ventilado en medios de publicación, se habló mucho de la reaparición pública de Tlatuani, que presentó su libro, pero nadie ha dicho nada que anda aquí en el país el expresidente Enrique Peña Nieto y que le hizo por ahí alguna visita de cortesía a la presidenta, y curiosamente a los 2 días detienen al periodista. Es decir, todo ya está acordado, todo está negociado. Toño, te escuchamos. Bueno, a la raza le gusta ver sangre. Debemos de recordar que Carlos Salinas de Gortari llega con la ilegitimidad que le da la caída del sistema. ¿Qué fue lo que hizo? Reventó la casa de la quina. Eso le generó un positivo porque él dijo: estoy luchando contra la corrupción. Después el destino, la vida, no sé qué, se la cobró y metieron al bote a su hermano bajo el mismo argumento de parte de Zedillo. Yo sé que eso fue una vendetta particular. Yo creo que Sócrates podrá argumentar más a fondo sobre este tema. Yo sí creo que se puede llegar a ese extremo. Por ahí me llegó un rumor donde hay una lista en esas posibilidades que le pasaron a Claudia, que en caso de que la cosa esté bien cabrona, meses antes de la elección, reventara a alguien, y podría ser a uno de los hermanos de López Obrador, pero ni a Pío ni a Martinazo, sería el hermano que nunca tuvo, a Adán. Ese es el primero en la lista. Eso me llegó a mí como rumor, y me dicen, esto podría ser Claudia, y eso lo aplaudiría la gente. Ahorita muchos se están preguntando, bueno, ¿por qué ya nadie habla de la barredora? ¿Por qué ya nadie habla del huachicol fiscal? ¿Por qué se abrazaron amorosamente Adán, Claudia, no me llamen Andy, que están hasta las chanclas en cuestionamiento? Y termino con esto. Sería muy interesante saber quién va en esa lista y cuál sería la actitud de los morenos, si es que desde el poder, si hace esa jugada de sacrificar a alguien en pro del poder y de la democracia. Y la dejo. Muy bien, compañeros, pues déjame terminar. Ok, ya estábamos por irnos, pero Ernesto quiere comentar una cosa más. Menos de... Adelante. Fíjate que me recordó el manejo político de esto. Quien tiene el poder puede hacerlo. Yo le decía al principio, cuando estábamos en la mesa, que se habían leído el discurso de toma de protesta de nuestro amigo, el que vive en la chingada. Bueno, ¿qué dijo? Léanlo, por favor. Dijo, en primera instancia, agradezco al presidente Peña Nieto. Si nosotros estuvimos en esta época, esa bronca, jalaron para el otro lado. No hubo la oposición. Había acuerdos, compromisos. Yo les decía, a ver, en todo este tiempo, ¿qué gente del grupo de Peña Nieto está en la cárcel? Nadie. Pues no. Lo mismo va a suceder aquí. Los cuates tienen inteligencia, hay gente muy abusada ahí, ojalá y permee. Meter, ¿qué te gusta? Ya arreglaron el problema, el más pesado para ellos era el que tenía expedientes de todos, que era Gersmanero. Pues cabrón, tenía información hasta además de muchos. Ya se lo llevaron de buena manera, le dan la salida honrosa, lo mandan de embajador, que es la mejor manera de... Todavía no. Ya, déjalo. Eso es un pecata minuto para quien conoce el poder.
En este caso, fíjate, a mí me llama la atención que pueden hacer esto. Alguien decía, ¿por qué Harfuch? ¿Tú has oído hablar de Harfuch? Sí. Bueno, fíjate que es un cuate muy concreto, muy definitivo y no te avienta paja. Y no le saca a las preguntas. Cabrona, estuvo en una encuesta, en una entrevista con XW y estaba el maestro, el teacher, tirándole con ganas, el cuate tranquilo, bien manejado. Imagínate la lucha interna que debe tener Morena ahorita. Entre los que le entienden que hay que recordar más de 12 años, no tiene sentido, y los que quieren proyectarse, tienen que cambiar. Y yo le apuesto, porque si seguimos este camino de enfrentamiento, vamos a terminar a madrazos. Claro. Una pinche lucha interna que no le abono a este país. Cada vez que se agarra, nos va de la fregada. Nos invadió Estados Unidos y perdimos la mitad, y la siguiente, claro. quitamos.